Muy buenas tardes a todos. Yo soy José Torres y aquí con mi copresentador Julián López estamos muy contentos de hacer este evento para ustedes, muy contentos también de trabajar siempre con Legis haciendo webinars sobre temas nuevos y raros, que es algo que nos gusta hacer siempre. Julián, buenas tardes, un placer tenerte por acá. Hola José, muchas gracias por abrir este espacio. Yo creo que el tema de mejora regulatoria siempre ha sido importante, pero en estas circunstancias es urgente. Claro que sí, y pensamos que es urgente explorarlo desde puntos de vista muy distintos a los tradicionales. Entonces, bueno, voy a compartirles pantalla y vamos a empezar. Bueno, como les comentamos, muy buenas tardes a todos. Un par de cosas logísticas antes de que arranquemos. Por ahí a las 4:50, de pronto antecitos o después, depende cómo nos rinda con la presentación, vamos a hacer un break de unos 12 minuticos para que se paren, descansen, tomen café. Entonces partimos la presentación como en dos tandas para que lo sepan. Entonces ya con esa nota logística, pues vamos a empezar. El tema de hoy es sobre legal design y nuevos tipos de sandbox regulatorios para explorar nuevas formas de tener regulación y políticas públicas que respondan a los retos a los que nos vemos enfrentados actualmente en la pandemia y a retos que venían antes de la pandemia, donde en muchos sectores se necesita una mejora regulatoria importante, y por eso quisimos armar este seminario para explorar este tipo de temas y estas preguntas que vamos a compartir con ustedes. Yo me presento, soy José Fernando Torres, soy socio de una firma que se llama Alexia Abogados, fui profesor visitante del Legal Design Lab de Stanford en el 2016-2017. Parte de mi trabajo estuvo alrededor de lo que llamábamos prototipar políticas públicas y hemos incorporado ese concepto a los sandbox regulatorios, que es algo que estamos explorando. He trabajado en Davivienda, Facebook, en Pose Herrera Ruiz y en sitios por fuera, en Londres y en Suiza. Y mi copresentador, Julián López. Julián. Bueno, yo también me quiero presentar. Yo soy abogado de la Javeriana, hice mi maestría en regulación en LSE y el doctorado en estudios políticos en Oxford. He tenido la oportunidad de trabajar en el sector público, en el sector privado y en la academia. En el sector público, particularmente en la Superintendencia de Servicios Públicos, como superintendente delegado de acueducto, alcantarillado y aseo. En consultoría he trabajado con el Banco Mundial, recientemente en el estudio que se publicó la semana pasada sobre los retos de seguridad hídrica del país, también como asesor de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, y recientemente también como conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Y en la parte académica, actualmente soy profesor de planta de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana y he podido también enseñar en el Center for Transnational Legal Studies en Londres y aquí en Colombia, digamos, en varias de las principales universidades. Una de las cosas que nos pareció muy interesante, con Julián venimos hablando de estos temas hace ya un rato largo, es combinar algo que nos parece que en Colombia está faltando y es teoría de la regulación. En Colombia se habla mucho de cómo vamos a hacer para regular esto y aquello, pero no estamos viendo que se esté estudiando la teoría de regulación como tal, que es algo en lo que Julián es experto. Y la otra parte que nos parecía muy interesante combinarla son los métodos creativos del diseño para traer estos métodos a esta combinación de teoría regulatoria y métodos creativos para responder a estos nuevos retos. Y es algo pues, que estamos como muy contentos, venimos trabajando, estamos escribiendo un paper sobre el tema y pues seguiremos como contándoles a medida que va avanzando el proyecto. Y también antes de arrancar, queremos Julián y yo mandarles un saludo muy especial al Book Club que ahí está conectado y nos está oyendo. Entonces, con este preámbulo, vamos a arrancar. Bueno, digamos, el tema regulatorio siempre ha sido importante y en Colombia, digamos, ya hemos vivido éxitos asociados a tener buena regulación. Y yo creo que un gran ejemplo es la Ley 142 del año 94, que nos sacó de ese rezago en servicios públicos que teníamos tan fuerte en los años 80. Pero en estas actuales circunstancias, el tema, como le estaba comentando a José, es aún más urgente. ¿Cuál es el contexto que tenemos?
Básicamente el contexto actual que todos conocemos es que todavía hay una situación de contagio problemático, tenemos una recesión económica muy fuerte, el país tal vez solo se ha enfrentado a estas situaciones durante la Gran Depresión, al inicio del siglo XX y en el año 99, y sobre todo nos enfrentamos a un marco de una gran incertidumbre para tomar decisiones a nivel país, a nivel ciudad, a nivel de las universidades, de las familias, de manera que es necesario recurrir a herramientas y a marcos que sean propicios para esta incertidumbre. La siguiente, José, por favor. Bueno, listo. Una de las respuestas fuertes que hemos tenido ha sido una avalancha regulatoria. De acuerdo con este estudio del Consejo Privado de Competitividad, solamente entre el 11 de marzo y el 15 de abril, es decir, durante 35 días, fueron expedidos a nivel nacional 259 actos. De esos 101 fueron decretos, es decir, casi 3 decretos al día. Y esto solamente en el nivel nacional, a lo que tendríamos que sumarle toda esa avalancha regulatoria a nivel de cada ciudad, de Cali, de Bogotá, de Medellín. De manera que, digamos, la respuesta tradicional ya estaría siendo utilizada de forma importante. ¿Me ayudarás con la siguiente, por favor, José? Este es también una herramienta muy interesante que ha desarrollado la Universidad de Oxford para que uno no solamente mire el volumen de regulación que ha salido en Colombia, sino también qué tan estricta ha sido con los ciudadanos, con los negocios. Entonces, uno puede ver aquí, actualizado al 6 de septiembre, que Colombia ha tenido en general un nivel de regulación durante la pandemia mucho más estricto que el de países como Chile, India, México, Brasil, países a los que no les ha ido tan mal en esta situación como Corea del Sur, como Singapur, como Nueva Zelanda. De manera que sí vale la pena hacerse la pregunta, bueno, teniendo en cuenta este volumen tan grande de regulación que ha sido expedido y el nivel tan alto de rigor de las medidas, si esto está o puede tener el efecto que estamos buscando. La siguiente, por favor. Entonces, aquí nos vamos a formular varias preguntas, ¿no? ¿Cómo logramos que el proceso de planeación y deliberación de las políticas públicas se traduzca en beneficios tangibles, sobre todo para los ciudadanos? Porque muchas veces estamos viendo que gran parte de lo que está pasando en regulación, no solamente en respuesta al COVID, sino de lo que viene en distintos sectores, en el sector del comercio electrónico, de servicios financieros, de tecnología en general, ¿cómo logramos que realmente los ciudadanos, el impacto que se busca, le caiga al ciudadano de verdad, no como al imaginario de las personas que están creando las políticas públicas? ¿Cómo podemos también combinar el pensar las políticas públicas con la ejecutar políticas públicas? Porque ¿qué pasa muchas veces? Los procesos de política pública en general se separan en dos, y es, bueno, toda esa parte de análisis, de herramientas analíticas, de estar viendo los problemas a solucionar, se saca un documento que se pasa después a otro tipo de entidades, o se separan totalmente el momento con la ejecución de políticas públicas. Muchas veces incluso, y es parte de lo que vamos a proponer, nos toca explorar el problema y la solución en paralelo. Y la pregunta entonces es cómo podemos combinar estas dos cosas que tenemos que hacer para ojalá producir mejores resultados. Y también cómo podemos con las políticas públicas promover comportamientos, relaciones y crear nuevas capacidades de forma efectiva, porque en el debate de regulación, cuando se habla de un nuevo modelo de negocio, una nueva actividad, una nueva tecnología, el debate siempre es como en blanco y negro, es o regulamos o no regulamos y cómo, pero no se está enmarcando en términos de, bueno, cuál es el comportamiento real que queremos promover y a partir de eso empezar a construir el resto de cosas que tenemos que construir. Y creemos que esta pregunta es fundamental para lograr este tipo de cosas. ¿Qué está fallando con el proceso actual? Y es que en general tenemos, obviamente, el grupo de personas elegidas para estar pensando en política pública, sentadas pensando en un problema, pero tradicionalmente ven el problema de esta parte y en general partimos a converger saltando a la solución. Realmente no nos estamos tomando muchas veces el trabajo o el tiempo de determinar si incluso el problema que estamos formulando es el correcto o si tenemos un buen entendimiento del problema.
Y eso se ve muy claro, por ejemplo, en las discusiones que existen en materia de justicia, o incluso en las discusiones de inclusión financiera. En materia de justicia, por ejemplo, tenemos siempre a los abogados con abogados, asumiendo que entendemos el problema y convergiendo, saltando a la solución, que usualmente la solución es un nuevo código general de proceso o algún nuevo tipo de decreto, pero sin explorar incluso nuevas formas para abordar la pregunta. En temas de comercio electrónico, protección al consumidor también pasa lo mismo, y tendemos a converger automáticamente pensando que hay una única solución sin implementar otro tipo de herramientas. Una de las herramientas que tenemos en la caja actualmente, que puede ser el análisis de impacto regulatorio, que nos podría dar alternativas, ni siquiera se está usando. Entonces, a la hora de tomar decisiones y de converger hacia una solución, ni siquiera podemos determinar si la opción que escogimos es superior con algún tipo de criterio que hayamos determinado a otras opciones que se hayan explorado. ¿Y por qué creemos que pasa esto? Y esta es el dicho famoso, de si la única herramienta que tenemos es un martillo, todo nos va a parecer una puntilla y vamos a tratar todos los problemas de la misma forma. ¿Y cómo vemos que se traduce eso? En esto. Y es la maraña de decretos que contaba Julián. Incluso también desde el año 2015, el Departamento Nacional de Planeación, en su programa de política normativa, estaba hablando de cómo frenar la decretitis. Y cómo frenar como esa cantidad de regulación que asumimos que porque tenemos más y más y más normas las cosas van cambiando, pero donde ni siquiera podemos tener KPIs e indicadores para determinar si lo que estamos sacando funciona, no funciona, cómo tenemos mecanismos de retroalimentación que nos determinen eso. Y pensamos que esto se da porque la caja de herramientas actual que tenemos es supremamente angosta y estamos abordando todos los problemas desde el mismo lente. Y ahí traemos nuevas preguntas que nos parecen que son supremamente relevantes para la mesa, y es, ¿cómo hace un usuario normal para entender toda la regulación que estamos sacando? No solamente la regulación en términos de COVID, sino la regulación en otros ámbitos. Ahorita que se está promoviendo mucho, por ejemplo, la inclusión financiera, nuevos tipos de fintech y demás, ¿cómo hace un usuario normal para entender sus derechos frente a las nuevas regulaciones y para que se comuniquen bien las cosas? ¿Cómo hace un emprendedor para entender cuál es la regulación que le aplica? ¿Cómo hacemos para que los usuarios entiendan y no les subamos los costos de transacción y los costos de acceso al sistema legal? ¿Realmente estamos entendiendo cómo la regulación impacta a un usuario normal? Yo me acuerdo cuando trabajaba en Facebook que veíamos los proyectos de regulación que a veces salían y decían, no, es que tenemos que regular Facebook, Google, Amazon, no, las grandes, lo que sea. Y lo que siempre nos decíamos es, pues las empresas grandes pueden cumplir fijo y tienen el presupuesto, pero sabemos un usuario de a pie al que le aplica la misma regulación porque no se puede regular con nombre propio, ¿realmente cómo le impacta? ¿Entendemos el impacto con los distintos tipos de usuarios? Si estamos en Bogotá, o si estamos en Pasto, o si estamos en Cúcuta, o si estamos en Leticia. ¿Cómo hace una pyme para entender toda la regulación? Ya sea incentivos que se le produzcan o incluso carga regulatoria que tiene que cumplir para lograr operar en este ambiente en que estamos viviendo. ¿Cómo estamos evaluando la forma en la que tomamos decisiones? O sea, estamos evaluando el proceso para la toma de decisiones y saber si estamos, por ejemplo, sujetos a cosas desde sesgos cognitivos, fallas en el proceso, caer en lo que se llama path dependency. Tenemos formas para evaluar las decisiones, el proceso de toma de decisión, usando todas las herramientas de ciencia de toma de decisiones para saber si realmente la política pública y la regulación que estamos sacando tiene sentido. Y básicamente la forma típica en la que en la que se produce la regulación, que es un borrador de decreto, comentarios, regulación final, ¿está funcionando? ¿Será que no hay mejores formas para tener discusiones con el sector privado, con el sector social, con gremios que simplemente borrador, comentarios, regulación? No existirán otras formas de colaboración, formas en las que podamos incluso trabajar juntos para identificar nuevos problemas, para que el borrador de entrada nos diga claramente, este es mi objetivo de política pública, creo que lo puedo cumplir así, pero si tienen una mejor forma, por favor, ¿cómo la proponemos? Y aquí creemos que es muy valioso el aporte de Charlie Munger, la mano derecha de Warren Buffett, que habla siempre de la importancia de tener varios modelos mentales y una caja de herramientas muy amplia para poder entender las situaciones desde distintos puntos de vista. Evitar lo que les mencionábamos sobre tener un método que nos lleve a converger automáticamente y más bien ver cómo podemos ver los problemas usando varios lentes y varias cajas de herramientas que nos permitan, ojalá, sacar
regulación y políticas públicas que promuevan los comportamientos deseados. Entonces, ¿cuál es la alternativa, Julián? Digamos, acá yo quiero compartir de una manera muy rápida unas cajas, unas herramientas que si bien recogen el estado del arte de toda la teoría de la regulación, pueden tener una aplicación muy práctica tanto en las tareas de análisis como diseño regulatorio. Entonces nuestras preguntas son, ¿cómo creamos una caja de herramientas regulatorias apropiada para manejar la crisis? Entonces, digamos, el punto de partida acá es pensar en la regulación, desde el punto de vista de los abogados, mucho más allá de las jerarquías normativas, mucho más allá de una vocación sectorial, y tratar de quedarse en un concepto mucho más compacto y creo yo mucho más útil, y es regulación como cambio de comportamiento, ¿no? De manera que una regulación es exitosa si yo logré cambiar un comportamiento, ¿no? Y eso también nos sirve, por ejemplo, para que las personas que están en superintendencia se evalúen su propia labor, ¿no? Un superintendente no es más exitoso porque tenga más funcionarios, más presupuesto, imponga más multas, sino que nos presente cuál es la lista de los comportamientos que priorizó cambiar y qué tanto ha logrado cambiar esos comportamientos. Entonces, cuando uno mira la regulación en clave de cambio de comportamiento, puede encontrar ejemplos de muy diversa naturaleza. Por ejemplo, esta es una imagen muy interesante. Ustedes saben que en Mumbai, en la India, hay unos problemas de tráfico muy grandes, pero adicional a los problemas de tráfico, de contaminación del aire, había también un problema de contaminación auditiva muy fuerte, porque las personas, a pesar de que el semáforo estaba en rojo, seguían y seguían pitando. Las autoridades contemplaron varias alternativas y llegaron al tipo de soluciones que nosotros quisiéramos acá proponer. Allí lo que hicieron fue, en vez de poner una multa si usted pita, en vez de multiplicar el número de policías para que identifiquen quién es el que está pitando, lo que hicieron fue mucho más sencillo, ¿no? Pusieron acá un aparato que podía medir los decibeles según la gente fuera pitando, y si se llegaba a cierto techo en la producción de ruido a través de los pitos, pues simplemente el semáforo en rojo volvía a empezar. Entonces la gente empezó a comprender que entre más pitara, más iba a quedar en trancón porque más tiempo iba a estar el semáforo en rojo. Y eso logró de una manera mucho más eficaz, de una manera también mucho más eficiente, empezar a cambiar esos comportamientos que tenemos, esos comportamientos colectivos que a veces vemos tan difíciles de modificar. Ahora, yo sé que en este momento, cuando uno está empezando a promover ese discurso de calidad regulatoria, muchas personas le dicen, pero es que estamos en emergencia, ¿no? Si uno critica un decreto en el gobierno nacional o un decreto de la alcaldía de Bogotá, le dicen, es que estamos en emergencia. Pero lo cierto, ¿no? Y esto no lo digo yo, sino también ha sido un pronunciamiento oficial de la OCDE, en estas circunstancias de emergencia es cuando se necesita que la calidad tenga todavía una mayor regulación. Necesitamos tener cambios de comportamiento con urgencia y necesitamos que la regulación tenga los mayores beneficios con los menores costos, de manera que la calidad es aún más importante en este contexto. También en estas circunstancias tan difíciles en las que no podemos decir que vale todo, la innovación es fundamental. Y no solo innovación desde el punto de vista tecnológico, como el app que desarrollaron, por ejemplo, en Medellín, de Medellín Me Cuida, y ese tipo de aplicaciones de las tecnologías, sino también en cuanto a las perspectivas y en cuanto a las estrategias regulatorias que estamos usando. Aquí hemos estado muy acostumbrados al comando y control, ¿no? La sanción, el latigazo. Ha habido un uso muy limitado de la revelación de información, algún uso de incentivos, sobre todo a través de temas tributarios, pero nos ha faltado explorar otras herramientas como por ejemplo nudging, esos empujones que lo que buscan es hacer más fácil, incluso más divertido el cumplimiento de la normatividad. También necesitamos que nuestros reguladores estén mucho más pendientes de evaluar de manera sistemática los factores que determinan el cumplimiento espontáneo y el cumplimiento forzado. No, el cumplimiento espontáneo ligado a la familiaridad y la claridad de las reglas, a que se conozcan, a que sean fáciles de entender, a que le podamos transmitir a la ciudadanía que tienen unos costos superiores a sus beneficios, a que podamos mantener cierto consenso sobre los propósitos y los efectos de las medidas que estamos tomando, a que haya respeto por el regulador y a que podamos incentivar el control social. Y también desde el punto de vista del cumplimiento forzado, a que miremos cómo facilitamos que haya un mayor riesgo de reporte, de detección, de inspección, de investigación y sanción,
y que dejemos un poco esa obsesión que tenemos, sobre todo en el tema penal, pero no se escapa de ello los temas administrativos, esa obsesión que tenemos simplemente por la sanción, porque creemos que así automáticamente vamos a cambiar los comportamientos. De otro lado, acá, estas actuales circunstancias, cuando tenemos 100 decretos en un mes que pueden estar impactando a compañías grandes, ¿no? Como Ecopetrol, en fin, que tengan unas operaciones muy activas, pues lo que nosotros tenemos que pensar es que también desde los regulados, también desde el sector privado, tienen que modificarse de manera sustancial las herramientas con las cuales estamos analizando la regulación. Seguir con esa, así como estaba esa técnica de simplemente el borrador y lo comparto y luego recibo comentarios, seguir con esa técnica desde las empresas, incluso las más grandes, de simplemente analizar artículo por artículo y ponerle como unos comentarios en Word y luego sacar una comunicación agrupándolos todos, es tremendamente ineficiente, ¿no? No nos permite ver hacia dónde van los riesgos regulatorios, hacia dónde está yendo la regulación, ni tener una mejor interacción con el sector público, de manera que todos estos aspectos son tremendamente importantes. Aquí simplemente quisiera recoger rápidamente unos esquemas mentales, particularmente este que es muy reconocido desde hace bastante tiempo, el tema de Smart Regulation, de regulación inteligente, cuyos principios se podrían resumir de la siguiente manera. El primero, que nuestra regulación combine herramientas, no enamorarlos de una sola vía, solo castigo o solo incentivos, sino combinar herramientas. Segundo, que cuando estamos en el gobierno seamos conscientes de solo tener la intervención necesaria, ¿no? Entender que debe haber un respeto importante por las libertades y por la iniciativa particular. El tercero, y este es uno de los más o de los menos cumplidos, diría yo, y es que la regulación debe reconocer las diferencias de los regulados, debe reconocer la heterogeneidad de los regulados. No es lo mismo regular AEPM que regular los acueductos veredales. No es lo mismo regular un banco que tiene millones de clientes con un emprendimiento nuevo que busca satisfacer, digamos, facilitar ciertos tipos de pagos. Cuarto, que tengamos que procurar el empoderamiento de los actores para tomar la posición de regulador. Esto se puede dar de distintas maneras, con la autorregulación, ¿no? En la que yo permito que los gremios establezcan un esquema regulatorio, pero también con esquemas como los que vamos a tratar más adelante, como el sandbox regulatorio, en el que le doy un mayor protagonismo a los regulados en el desarrollo de esas reglas. Y la quinta es procurar situaciones gana-gana. Por el espacio de tiempo que tenemos, me voy a concentrar en la primera, en combinar herramientas, y en una clasificación muy sencilla para reconocer la heterogeneidad de los regulados. En cuanto a combinar herramientas, aquí quiero traer un marco, una forma de no solamente analizar la regulación, sino casi que cualquier tipo de problema público, que es la teoría cultural. Esta es una teoría que ha sido muy usada alrededor del mundo por los grandes bancos para determinar su manejo de riesgos, pero también ha tenido un uso académico muy importante en el sentido de que le permite a uno analizar la regulación, ¿cierto? Clasificarla, entender hacia dónde está tendiendo en estos cuatro polos. Y también aquí quisiera resaltar ese uso. Desde el punto de vista del regulador, es una herramienta muy sencilla que le sirve para tener la disciplina mental de entender que un problema no tiene una sola solución, sino que puede tener al menos 4 soluciones diferentes y que cada una de ellas puede tener unas típicas fallas, por lo cual, como lo decía la regulación inteligente, lo más prudente es combinar instrumentos. Entonces voy a tratarla de explicar muy rápidamente. Uno tiene 4 formas de ver el mundo. Hay una visión jerárquica. En la visión jerárquica, yo soy el tipo de persona que le da prelación al grupo sobre el individuo y a las reglas generales sobre el caso a caso, ¿no? Entonces, aquí pensemos en el ejército, ¿no? Aquí, o en las organizaciones muy tecnocráticas. Aquí las 2 palabras claves son expertos y autoridad, y mi forma de controlar es la anticipación. Entonces, cuando yo estoy frente a un problema, cualquiera que sea a nivel municipal, a nivel nacional, de una universidad, de una empresa, yo estoy pensando que la solución es la típica. Traigo a un experto, ¿no? Ese experto me dice cuál es la conducta deseable, con base en ello establezco un estándar muy preciso y luego tengo una autoridad que vigila su cumplimiento y que sanciona el incumplimiento, ¿no? ¿Cuál es el típico problema de las opciones jerárquicas? Que es muy difícil, que es muy costoso estar monitoreando a todos los actores y que a pesar de que yo tenga el más grande de los expertos, siempre va a haber variables que se le puedan quedar por fuera.
Si yo tengo, por el contrario, una visión igualitaria, aquí, si bien yo le sigo dando prelación al grupo sobre el individuo, prefiero la discusión caso a caso, tema a tema, y no las reglas generales, ¿no? Aquí lo más importante es la aproximación a las comunidades, conectarse con las comunidades, los esquemas participativos, ¿no? Si pensamos en temas de los servicios públicos domiciliarios en Colombia, mientras en el esquema jerárquico tenemos a la CRA y a la superintendencia, en los esquemas igualitarios tenemos, por ejemplo, a los vocales de control, a esos usuarios que tienen la función de fiscalizar a los prestadores. Aquí tenemos todo el tema de presupuestos participativos, pero también aquí tenemos las opciones de autorregulación, de confiar en que hay más actores que tienen algo que decir, que tienen una voz. ¿Cuál es el típico defecto de esta opción igualitaria? Pues lo que todos sabemos, es muy difícil alcanzar consensos, y si yo pongo los elementos de control entre unos mismos actores, pues puede pasar que pase del colegaje a la camarilla, ¿no? Si yo te evalúo y tú me evalúas, yo me hago el loco con tus faltas, tú te haces el loco con las mías, y termina uno en una situación indeseable. Hay otra opción, la opción individualista, que mucha gente la asocia con los instrumentos, con las herramientas de mercado, ¿no? Aquí yo le doy prelación al individuo sobre el grupo y al caso a caso sobre las reglas. Aquí yo entiendo que el mercado es fundamental, que mi rol como regulador es lograr proveer más información, ¿cierto? Y que abra el espacio para que las personas tomen sus decisiones informadas, ¿no? Entonces, si aquí yo tengo, por ejemplo, los problemas asociados con que las personas no pueden salir a comprar su mercado normalmente por las restricciones de la cuarentena, pues yo voy a decir, mire, tranquilo, señor alcalde, que el mercado va a reaccionar, ¿no? Rappi, mensajeros urbanos, domicilios.com, van a encontrar la manera de resolverlo, ¿no? Aquí también, señor alcalde, no hay necesidad que usted le diga a la gente que no salga. Tenga un sistema donde les diga cuáles son las zonas de la ciudad con mayor contagio, cuáles son las situaciones con que hay mayor contagio, qué sé yo, medios de transporte masivos, etcétera, etcétera. Y lo que procura usted es que haya unas decisiones informadas de parte de los regulados. Finalmente está la opción fatalista, en la que yo le doy prelación al individuo sobre el grupo y a las reglas generales sobre el caso a caso. Aquí lo que se reconoce es que estamos en un mundo lleno de impredecibilidad y que acá a lo sumo un control podría ser aleatorio, porque además los actores, los regulados, cuando reconocen unos controles sistemáticos desarrollan unas conductas estratégicas. Y aquí entonces el fatalista lo que le dice es, mire, el jerárquico va a fallar, eso es muy costoso. El igualitario también va a fallar porque los consensos son difíciles. El individualista va a fallar porque cuando usted incentiva solo o le da demasiada prelación a los incentivos individuales, mata a la cooperación. Y si usted además en el individualista diseña unos indicadores mal pensados, da lugar a la corrupción, ¿no? Recordemos el típico ejemplo en el Reino Unido de cuando se pusieron los indicadores de atención de emergencias en los hospitales, y lo que empezó a pasar es que había un trancón de ambulancias que solamente entraban a dejar al paciente cuando desde adentro le avisaban que se iba a poder cumplir la meta de atenderlo en menos de 2 horas, ¿no? O unos ejemplos mucho más dramáticos del uso de indicadores como los que tuvimos en el país en el tema de falsos positivos. Los fatalistas, ¿qué dirían? Hombre, usted no, todo eso que haga usted va a fallar, simplemente espere que venga la crisis y responda frente a la crisis. La típica crítica a esta opción fatalista es que es demasiado pasiva. Siempre estoy esperando a que pasen las cosas y luego reacciono. Pero uno sí podría decir que esta forma de ver el mundo fatalista ha ganado mucho espacio precisamente ahora con la coyuntura, en la que hay, como decía al inicio, una gran incertidumbre, las variables se mueven de una manera muy importante y lo que uno tendrá que hacer frente a esa situación es desarrollar una gran flexibilidad, ¿no? Para poder reaccionar frente a esos cambios y pues entender desde el punto de vista también de la población pues que es muy difícil tener planes incluso un mes en las actuales circunstancias. Entonces, esta es una herramienta que si un regulador, ya sea un alcalde, ya sea una comisión de regulación, ya sea un ministerio, dice, bueno, tengo este problema, cualquiera, ¿cuál sería la respuesta jerárquica? ¿Cuál sería la respuesta igualitaria? ¿Cuál sería la respuesta individualista? ¿Cuál sería la respuesta fatalista? Para que yo no me enamore de una solución desde el inicio y simplemente esté empujándola a través de las distintas etapas del proceso regulatorio. Y también es una herramienta muy útil para que yo pueda ser autocrítico, para que yo pueda utilizar este filtro de calidad frente a mis propuestas y saber qué tipo de fallas es muy posible que tengan de manera que me pueda anticipar. Ahora, también he traído, digamos, la herramienta más sencilla que también lo pueden utilizar cualquier regulador en cualquier ámbito,
para tener una actuación del regulador que sea mucho más eficiente, que reconozca la heterogeneidad de los regulados, ¿no? Y esta es una clasificación que los categoriza utilizando dos variables. Si yo tengo un regulado que está bien informado o si tengo un regulado que está mal informado. Si tengo un regulado que está bien intencionado o si tengo un regulado que está mal intencionado. Y en la combinación de esas dos variables yo puedo sacar unas conclusiones muy interesantes, ¿no? Si yo estoy frente a un regulado que está bien informado y bien intencionado, pues ese es el que conoce la regulación y la cumple, ¿no? Con él no me debería desgastar. Pero puedo tener un regulado que esté mal informado y bien intencionado. En estas circunstancias, lo más eficiente, lo más acorde con la regulación inteligente no es sancionarlo. Es un regulado que simplemente con darle información va a empezar a cumplir. Y eso lo viví yo cuando estaba en la superintendencia, en el que tuvimos ese tránsito de las organizaciones de recicladores para volverse prestadores, organizados de manera formal. Y lo que nosotros encontramos es que esta era una población típicamente mal informada y bien intencionada, en la que si nosotros como reguladores, obviamente cumpliendo con todas nuestras funciones legales, pero además le dábamos un especial énfasis, una especial importancia a proveer información, íbamos a tener unos niveles de cumplimiento muy rápidos, muy satisfactorios. También uno puede tener un regulado que esté bien informado y mal intencionado. Para ese regulado que está bien informado y mal intencionado, que conoce la regulación, que tiene la capacidad de cumplirla, pero que no lo quiere hacer, frente a él sí puede ser eficiente, digamos, estas sanciones, unas sanciones importantes que además, al ser compartidas, puedan modificar la conducta no solo de él, sino de los demás, ¿no? Y, digamos, aquí yo recuerdo un caso que también tuvimos en la superintendencia en relación con los planes de emergencia y contingencia, un regulado que tenía unos ingresos de más de 80.000 millones de pesos al año, pero que no tenía un plan de emergencias y contingencias, que es algo que puede valer 100 millones de pesos, y no lo tenía contemplando las situaciones más graves que le podían pasar y que le han ocurrido 4 o 5 veces. Entonces, una cosa muy interesante que nosotros vimos allí es que después de esa sanción, cuando salió en medios, logramos mejorar unos cumplimientos en solo un año en casi 130%. Y finalmente tenemos el regulado que está mal informado y mal intencionado, que ese es, digamos, uno frente al cual se debería revisar el tipo de sanción más grave, que es el de si puede seguir o no funcionando. También dentro de estas herramientas que uno tiene, no solamente está la teoría cultural para decir, bueno, este problema tiene varias soluciones, no solamente está la clasificación de los regulados, también está que nosotros exploremos otras estrategias regulatorias, particularmente durante la pandemia. Es muy difícil comando y control, yo no tengo policía para verificar toda la ciudad. Es muy difícil también el tema de incentivos, si yo tengo unas restricciones presupuestales. La revelación de información puede ser tremendamente útil. Y acá quisiera referirme a una que ha tenido, digamos, un uso limitado en el país, que es el nudging, los empujones, ¿no? Aquí lo que yo estoy tratando de ver es cómo hacerle más fácil el cumplimiento de las normas a las personas, ¿no? Cómo puedo, teniendo en cuenta la arquitectura de sus decisiones, facilitarle el camino y en todo caso, dejarle el espacio para que tome otra decisión si así lo considera, ¿no? Entonces voy a traer unos ejemplos acá muy particulares. Hace poco en Bristol, en este parque en Bristol, pusieron estas delimitaciones para que le quedara mucho más fácil a las personas cumplir con ese cambio de conducta que queremos de tener distanciamiento social, ¿no? En vez de cerrar el parque, en vez de decir nadie puede ir al parque, ¿cierto? O en vez de simplemente confiar en que las personas van a encontrar el distanciamiento por sí solas, lo que se hace es facilitar el cumplimiento de ese distanciamiento social. Aquí abajo tenemos un ejemplo que me parece muy interesante en Tailandia. Y es que había muchos accidentes de personas que se pasaban la cebra. Uno frente a esa situación de nuevo puede tomar una decisión jerárquica y decir, pues subo la pena de 10 años a 20 años de cárcel al que atropellen una cebra y pensar que con eso va a solucionar el problema. O decir, es que voy a multiplicar las cámaras en cada cebra, que también puede ser muy costoso. Recordemos que la idea es que los reguladores cumplan su mandato de la manera más eficiente posible. Y aquí lo que hicieron en este país fue, dijeron, mire, vamos a hacer una afectación del espacio, pintaron las cebras de manera diferente y el efecto visual que se generaba es que uno veía como una suerte de palos en el piso.
Y con este nudging, para facilitarle a la gente cumplir con detenerse antes de la cebra, tuvieron un descenso dramático en los accidentes, que eso es lo que uno busca, cambios de comportamiento. Acá al lado tenemos uno de los usos de nudging que ha habido en Colombia, y en muchos otros países del mundo, y es que frente al problema de tener una muy baja cantidad de órganos para donación, que seguramente no obedecía que las personas no quisieran donar, sino que les daba pereza ir y hacer ese trámite en notaría para que quedara formalizada la autorización, lo que se hizo fue cambiar la regla. De manera que hoy se presume que todos queremos donar, pero en todo caso, las personas que no lo quieran hacer están en libertad de hacerlo, pero van a ser ellas las que tengan que acudir a hacer ese trámite formal. Y de esta manera logramos aumentar de forma importante los órganos disponibles para donación. Y acá arriba tenemos también otra dimensión muy importante de nudging, y es que se facilita cuando está muy conectado con la identidad de las comunidades, ¿no? Aquí tenemos el caso en Texas, tenían un grave problema de que la gente botaba basura, ¿no?, en las carreteras, y habían intentado muchas estrategias regulatorias. Y la que finalmente funcionó fue una campaña en la que lograron identificar un eslogan que iba directo a la identidad de las personas de Texas, ¿no? Don't mess with Texas, ¿no? Esa idea de que si usted bota la basura, ¿no?, se la está montando a Texas, esa idea de que usted estaría como entendiendo que es una persona que usted puede pasar por encima, tuvo una reacción muy importante y solucionó este problema. Uno puede intentar este tipo de nudging en varias ciudades del país, en Medellín, donde hay una entidad muy fuerte, en Antioquia, en Barranquilla, en Bucaramanga, ¿no? Y ligarlos a las políticas, por ejemplo, de COVID que se están desarrollando en este momento. Ahora, ya entrando en materia, la regulación y la recuperación. La regulación es una herramienta del Estado que puede tener una aplicación muy importante para la recuperación económica. Si estamos hablando de acelerarla, si estamos hablando de hacerla mucho más inclusiva socialmente, si estamos hablando de hacerla mucho más verde, mucho más ambientalmente sostenible. En el tema de la aceleración, nosotros creemos que es fundamental el esquema de los sandbox regulatorios. Y, digamos, lo vamos a explicar más adelante. También la regulación puede ser muy importante para que sea más inclusiva socialmente, para que modifiquemos la conducta, por ejemplo, de los empresarios en términos de género, para que nosotros, por ejemplo, condicionemos ayuda a la localización en ciertos lugares de la ciudad o del país. Y este uso inclusivo de la regulación puede no solo tener unos beneficios económicos, sino también de salud pública, porque obligan, digamos, menos a la gente a salir a las calles, a hacer cierto tipo de actividades, pero también en términos de seguridad, ¿no? En México y seguramente en Colombia también podemos estar viendo que donde no actúe el Estado de manera pronta para que las políticas tengan este nivel de inclusión social, lo van a hacer los actores ilegales proveyendo alimentos, proveyendo medicamentos, normatividad y generando una lealtad que se nos va a volver un problema muy grave en términos de seguridad. Ahora, también la regulación puede servir para que sea mucho más verde, mucho más ambiental, ¿no? Yo puedo regular las ayudas y los auxilios, por ejemplo, condicionarlos a modificación en las formas de producción con unos plazos razonables. Yo también puedo aplicar nudging para mejorar lo que estamos haciendo en términos de economía circular, de reciclaje, de aprovechamiento. De manera que es una herramienta tremendamente poderosa. Bueno, y con esto pasamos como a la otra parte de la caja de herramientas que queríamos traer a la mesa y que complementa muy bien las herramientas que Julián nos viene mencionando. ¿Y qué queremos al traer otro tipo de herramientas además? Y es seguir evitando este problema de converger automáticamente a una solución, además asumiendo que hay una sola solución en general. En el mundo de los negocios ya el diseño como que ha demostrado su valor. Este es, por ejemplo, un estudio longitudinal que hizo el Design Management Institute en Inglaterra, donde comparan el desempeño en bolsa de las empresas que son intensivas en diseño con las empresas que no son intensivas en diseño en el sentido amplio, usando todas las ramas de diseño que hay. Las empresas que son intensivas en diseño han tenido un desempeño en ese lapso que está en la gráfica superior a un 228% que el otro tipo de empresas. ¿Y qué ha hecho, digamos, que el diseño, al ver estos resultados en el mundo empresarial, qué ha hecho que en el sector público y en derecho, digamos,
aquí hay valor y es muchas veces introducir una regulación o algún tipo de política pública es muy similar a lanzar un producto al mercado o un nuevo servicio al mercado. Y así como en el mundo empresarial, 8 de cada 10 productos fallan porque resuelvan problemas o porque no logran resolver problemas que los usuarios realmente tengan, en políticas públicas y en regulación nos pasa muchas veces lo mismo. Y es que a veces sacamos cosas que no necesariamente resuelven los problemas que necesitamos o la forma en la que lo resuelven no es conducente. Y el diseño que nos trae 2 etapas para que pensemos los problemas y la regulación de una forma distinta. La primera etapa es de exploración netamente y es evitar esa convergencia hacia una solución y pensar en, bueno, pero realmente cuál es el problema y como lo mencionaba Julián, cuál es el comportamiento deseado realmente que queremos hacer. Porque muchas veces incluso podemos pensar que el comportamiento deseado puede ser A y al explorar realmente nos damos cuenta que no es A, sino puede ser B o puede ser Z. Y por eso esta etapa de exploración tan importante. Y finalmente, una vez terminamos esa etapa de exploración y nos damos cuenta cuál puede ser el comportamiento deseado, podemos pasar a la etapa de, listo, ya sabemos cuál es el comportamiento, ahora cuál va a ser la mejor forma de lograr o cuáles van a ser las mejores formas de lograr ese tipo de comportamiento que queremos, y eso lo miramos muy bien, es en la etapa de explotación. Y por esto nosotros siempre trabajamos un modelo donde pensamos que hay como 3 componentes, y es las actitudes que uno trae, la intencionalidad que traemos a la hora de resolver el problema, cuáles son los métodos y las cajas de los métodos, los distintos métodos que tenemos para solucionar los problemas, e incluso para tener las discusiones, para mejorar el proceso, para que no sea proceso borrador, comentarios, decreto final. Y finalmente, cuáles son los distintos modelos mentales que están informando la forma en la que estamos tomando las decisiones, como digamos la teoría cultural que nos muestra Julián, nos muestra las implicaciones de tener o de buscar soluciones dependiendo de los 4 modelos mentales que ahí aparecen. Y por eso nos parece muy importante estar trabajando siempre en estas 2 cosas, que es entender muy bien cuándo tenemos que explorar muy bien el problema a resolver, y después cuál puede ser la mejor forma de resolver ese problema y de lograr el comportamiento deseado. Y también a la hora de diseñar los experimentos regulatorios es cuáles son las actitudes, métodos y modelos mentales que traemos a la mesa. ¿Qué puede traer el diseño en una primera medida? Lo primero es una forma distinta de entender los problemas de política pública. En diseño se habla mucho de empatía y de resolver las necesidades de los usuarios. Les doy un ejemplo muy concreto. A la hora de contratar una firma de diseño para diseñar sillas de ruedas, en vez de hacer como un focus group típico, donde uno invita a 5 o 6 personas, al igual que Mercado, y les pregunta a personas que están en silla de ruedas y les pregunta, bueno, ¿qué hubo? ¿Qué problema tiene su silla de ruedas? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Lo que hace una firma de diseño es más bien vivir en silla de ruedas un mes, porque hay cierto tipo de problemas que a los usuarios les parece difícil articular, o porque están tan acostumbrados a ello que ya no lo ven como problema, pero no por esto dejan de ser problemas. Entonces, en el caso de la silla de ruedas, por ejemplo, una persona que lleva en silla de ruedas 5 años, ya las manos las tienen tan fuertes y con tanto callo que mover la silla no es un problema. Pero para una persona que vea ese problema desde ceros y que se monte una silla de ruedas por primera vez, de pronto sí puede ser durísimo la forma en la que están estructuradas las sillas para moverse hacia adelante. Y lo mismo puede pasar en materia de política pública. Y una cosa es uno pensar que entiende las implicaciones para el usuario, y otra cosa es vivir desde los zapatos del usuario las implicaciones que eso tiene. Ahora que está muy de moda la tecnología y entonces la gente dice, no, pues necesitamos una app. Y una app es lo que nos soluciona la vuelta. Y uno se da cuenta que el 60% de los colombianos tal vez no tienen el plan de datos necesario para el app, sino que como uno sí tiene el plan de datos funciona, es muy fácil empezar a sacar regulación y política pública que terminan básicamente siendo esto. Y es cosas que uno piensa que son divinas, pero que a la hora de usarlas son supremamente complejas o no cumplen el objetivo. Este es un caso de una empresa en India, por ejemplo, donde la contrataron para ver cómo se venden más neveras, y al no entender que los usuarios necesitaban no esta nevera, sino que vienen en unas condiciones muy distintas, pues cometen el error tradicional de tratar de vender la misma nevera a los usuarios. En Colombia incluso podemos cometer esos errores a la hora de hacer derecho comparado o a la hora de no poder tropicalizar muy bien las políticas públicas o leyes de otros países, teniendo en cuenta que cierto tipo de circunstancias o cierto tipo de regulados, como nos mostraba Julián, puede ser muy distinto, y que el regulado que teníamos en X país puede ser muy distinto al nuestro, por lo cual el approach regulatorio que deberíamos tomar en Colombia debería ser muy distinto. ¿Qué otra cosa trae el diseño? Y es aspectos colaborativos
que sugieren la forma de codiseñar regulación y política pública en distintos niveles. Y es tal vez traspasar esa forma tradicional de borrador, comentarios, decreto, y ver, por ejemplo, cómo nos sentamos todos en la mesa y co-creamos. Esto es una foto de un laboratorio que teníamos, en el que hacíamos prototipado de políticas públicas para acceso a la justicia. Y en vez de hacer como borrador, comentario, decretos, estábamos empezando a construir prototipos digitales, porque es más fácil tener una conversación alrededor de un prototipo concreto y tangible, así sea en borrador, que sobre un documento donde todos tenemos una idea distinta de lo que pasa. Y porque podemos usar principios como construir para aprender. Y así como en el área de productos, por ejemplo, a la izquierda ustedes ven el primer prototipo de lo que fue el primer mouse en el mundo, que lo hizo la firma Aidio. Y de este pasaron a hacer esto. En el mundo médico, por ejemplo, están usando prototipos donde empiezan a tener una conversación con un elemento tan simple como el de la izquierda, para después de a poquito ir construyendo cosas, el objeto final como el de la derecha. En regulación podríamos hacer lo mismo, y es empezar a construir incluso, por ejemplo, la experiencia, hacer simulaciones muy concretas de eso en la práctica, cómo se ve, y así sean simulaciones muy sencillas para ver cómo pasamos de esto a esto. E incluso tener esas conversaciones, o sea, antes de la pandemia obviamente nos podíamos sentar todos en una sesión de lo que se llama co-creación, pero ahorita en digital podemos usar herramientas como Mural, Miro, hay un montón de herramientas donde podemos hacer colaboración virtual para empezar a crear como prototipos y nuevas formas de conversaciones que ojalá nos lleven a tener una mejor discusión y a entender mejor los problemas de política pública que tenemos que resolver. Y la tercera dimensión es que el diseño también nos ofrece como distintos artefactos, que pueden ser como gráficas, productos, mapas, plantillas de servicio que nos pueden ayudar a darle forma y color a las políticas públicas. Y les doy un ejemplo. Esto es una herramienta que se llama un Service Blueprint, un blueprint de servicios, que es muy usada en diseño de servicios, donde arriba tenemos, acá por ejemplo tenemos las acciones del consumidor, que es visitar una página web y así sigue, y por atrás tenemos todas las acciones que tienen que soportar eso. Y arriba como las métricas que queremos como de calidad. A la hora de hacer política pública, uno puede hacer simulaciones y service blueprints, por ejemplo, bueno, en la práctica este decreto, ¿cómo ocurre? En el decreto me dicen haga 3 cosas. Si pongo estas 3 cosas en orden, ¿qué implicaciones tiene para el usuario en el back hacer todo esto para cumplir? Y uno de pronto mira la cantidad de acciones que hay que hacer en concreto en una página de este estilo y dice, esto es imposible. O por ejemplo, a la hora de discutir inclusión financiera a través de aplicaciones móviles, y es ver, bueno, si ya tenemos la circular de esta forma y en distintos ámbitos funciona, y es, hagamos la experiencia de circular en un blueprint de cómo se vería en el app, para saber si realmente logramos el objetivo o no. O a la hora de hacer políticas para gobierno digital, y es tratar de plasmar ese documento en un blueprint que nos muestre realmente qué es lo que va a vivir el usuario y si le va a apoyar al usuario o no lo que pensamos que funciona. Y es más fácil tener una conversación alrededor de un mapa de este estilo que un documento de 20 páginas con un montón de consideraciones y normas y demás. Y los que están en el webinar probablemente han visto cómo se ven este tipo de borradores. Es mucho más fácil discutir esto que discutir el típico borrador de regulación. Entonces el diseño nos trae como 3 ejes muy importantes, que son aprender a explorar el problema de una forma distinta, usando muchas técnicas etnográficas, nuevas formas de colaboración y generación de escenarios, y volver tangibles los conceptos y poder validar, usando principios como construir para aprender, tener al usuario en el centro, hacer pensamiento convergente y divergente. Pero la otra parte que a mí me encanta del diseño es cómo traducen este tipo de cosas en herramientas muy concretas. Entonces, en diseño hay herramientas muy concretas y plantillas muy concretas para hacer investigación cualitativa, para hacer etnografía, para generar escenarios, para facilitar sesiones de co-creación, para diseñar la información. Yo creo que todos hemos visto cómo las regulaciones son imposibles de entender en Colombia. Pensamos que entre más largas son mejor. Ni siquiera, por ejemplo, podemos tener una tabla de contenidos en un decreto que sea muy largo, que es lo mínimo que uno espera para poder explorar muy bien la política pública. Y también hay herramientas para hacer prototipos, como les mostré el blueprint de servicios, formas de hacer pruebas con usuarios, y es muy distinto uno pensar que entiende cómo el usuario va a interactuar con la regulación, a ir y probar con el usuario en una simulación. Y el diseño ha desarrollado un montón de herramientas para hacer pruebas con usuario a la hora de probar servicios y productos, que también son aplicables a la hora de construir regulación. Esto nos amplía un montón
la caja de herramientas tradicional que tenemos regulatoria y nos ayudan a darle forma y a complementar las otras herramientas que nos mostraba Julián, y por eso pensamos que esta intersección entre diseño legal y teoría de la regulación nos amplía el espectro a la hora de pensar en cuáles son los comportamientos que realmente queremos cambiar con la regulación. Vamos a hablar como de sandbox regulatorios. Y esto que hemos venido comentando aplicado a sandbox regulatorios. Entonces, ¿qué es un sandbox regulatorio? Vamos a usar esto como término sombrilla, y básicamente son instrumentos de política pública que facilitan experimentos sobre innovación en ambientes controlados. ¿Y cuál es la otra belleza de esto? Y es que también funcionan como mecanismos de retroalimentación que le permiten al regulador recolectar evidencia sobre potenciales cambios que pueda necesitar el marco regulatorio actual. Estas dos cosas, y digamos, tenemos esto como los dos grandes principios de un sandbox, a pesar de que hay varios en los que ahorita vamos a entrar, y es porque, uno, como lo hemos venido comentando, por el tipo de la forma en la que tenemos los procesos regulatorios, no ha sido fácil o no hemos hecho realmente lo que podríamos llamar investigación y desarrollo de nuevos tipos de regulación. Y es nuevas formas de enfrentar incluso escenarios posibles en el futuro, o de hacer limpieza regulatoria para tener un marco regulatorio mucho más sencillo y que sea fácil de explorar. Pero además, esta parte de retroalimentación es fundamental porque en general, entre que sacamos una regulación y entendemos si funciona o no, usualmente pasan incluso varios años. Y los sandbox lo que nos permiten es tener mecanismos de retroalimentación mucho más rápidos, donde podamos recolectar evidencia para saber si lo que estamos haciendo funciona o no funciona antes de implementar una política pública o una regulación fuerte. Entonces, ¿qué tipos de sandbox existen? Porque no todos son iguales. Y acá incluso tenemos una cuarta propuesta. Los primeros son los que se llaman de asesoría. Y un ejemplo de estos en Colombia es el Hub de Innovación de la Superfinanciera. Y en esto, digamos que la Superfinanciera ha sido la entidad líder de lejos, tal vez porque en el mundo el concepto de sandbox arrancó en servicios financieros, pero también por la proactividad que ha demostrado la Superfinanciera para ver cómo usan nuevos mecanismos para mejorarla, básicamente para poder promover la inclusión financiera y la competencia en el sector bancario. ¿Cómo funcionan los hubs de asesoría? Y son usualmente como puestos que un regulador abre para poder resolver dudas de una forma mucho más rápida y ágil a las entidades reguladas o a las personas que quieren entrar a montar negocios en entidades reguladas. En el caso del hub de asesoría, del hub de innovación de la Superfinanciera, como funciona es que uno puede aplicar y acercarse y hacerles preguntas, reunirse o preguntas vía mail para entender el alcance de la regulación y tratar de entender con ellos si el modelo, si yo por ejemplo fuera a lanzar una fintech, si lo que voy a lanzar podría estar dentro de lo que consideramos en el sector financiero que es una actividad regulada o no. Esto lo que hace es bajar los costos de transacción a las empresas que quieren entrar en esos sectores, porque les permite entender mucho más fácil y mitigando los riesgos si la actividad a la que van la actividad que quieran proponer, si realmente está regulado o no, si necesitan algún tipo de licencia, si es legal o si es ilegal, y con eso evitarle un montón de errores a las personas que estén emprendiendo en esos sectores. El segundo es lo que se denominan como adaptativos, y este es el caso del sandbox de supervisión y vigilancia de la Superfinanciera, donde lo que se hace es, dentro de actividades reguladas, relajar algunos requisitos de vigilancia o de supervisión para hacer experimentos en un ambiente controlado, con usuarios controlados y con la vigilancia del regulador, para determinar si al relajar esos requisitos realmente se promueve alguno de los objetivos que tiene el regulador. En este caso, por ejemplo, en el caso de la Superfinanciera, por ejemplo, promover innovación en el sector fintech, pero además lograr mitigar riesgos en el caso de que al relajar alguno de esos requisitos se pueda determinar que se pueden producir efectos como contraproducentes. Entonces, uno de los casos sencillos, por ejemplo, era que trabajó en la Superfinanciera, era ver si la regulación aplicable al trámite de vinculación simplificada de cuentas para abrir una cuenta en el celular podía ser trasladado ese mismo mecanismo para las fintechs que estuvieran ofreciendo productos de inversión que cumplan los requisitos para ofrecer esos productos, pero ver si ese mecanismo
de vinculación simplificada para cuentas de ahorro también se podía traducir en otros sectores de servicios financieros. Y para medir eso, se relajan los requisitos, se llevan experimentos de unos 2 o 3 meses, miran qué funciona, qué no funciona, se adapta, y si el mecanismo funciona, pues ya se cambia la regulación para permitir ese tipo de cosas. El otro tipo de sandbox del que se está hablando, en el que Colombia está incursionando, son los exploratorios para tecnología. Sobre todo se está hablando mucho en inteligencia artificial, blockchain, o cualquier otra tecnología de la denominada cuarta revolución industrial, y es básicamente para entender cuáles podrían ser los potenciales efectos de implementar una u otra tecnología en un determinado sector. ¿Qué pensamos nosotros y qué es lo que hemos venido discutiendo bastante con Julián? Y es que necesitamos sandbox regulatorios, exploratorios, no solamente como para los temas sexy, como inteligencia artificial, sino también para temas muy sencillos, pero que puedan tener mucho impacto, como por ejemplo, facilitar el emprendimiento en Colombia, o minimizar cargas normativas, donde la carga venga porque la regulación simplemente está muy mal redactada y no es muy claro cuáles son los objetivos, y donde se puedan perseguir esos objetivos de una forma determinada, por ejemplo, en áreas de construcción, o Julián va a comentar otro tipo de casos, donde, pues sí, puede que no sea tan sexy como la inteligencia artificial, pero dado los costos de oportunidad que tiene el país y los recursos limitados, pensando en la recuperación económica, es mucho más sencillo ver cómo implementamos un sandbox o algún tipo de herramienta de relajación regulatoria, no de relajación, de experimentación regulatoria, para promover la creación de emprendimiento, que para determinar la regulación de inteligencia artificial o de blockchain. Y así estos son los casos que nosotros, digamos, o en el sector justicia, por ejemplo, donde ahorita les va a dar como el caso de estudio concretamente. Pero estoy seguro que los que están oyendo van a identificar un montón de sectores y un montón de oportunidades donde, pues sí, no va a ser inteligencia artificial, pero el impacto que pueda tener en el país pueda ser supremamente importante, ya sea porque necesitamos nuevas formas de explorar cómo cumplir con determinados, o cómo promovemos determinados comportamientos, o cómo le podemos reducir los costos de transacción a las personas para que puedan hacer negocios mucho más fácil en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Y con esto lo que queremos es ahorita darles como un par de preguntas que nos parece que tenemos que explorar, porque esta es un área que no está inventada y donde apenas se está incursionando. Y lo importante para nosotros es siempre partir de las preguntas adecuadas para entender si lo que queremos hacer realmente vale la pena o no. Entonces, evitar que se diga como sandbox para todo, y es, bueno, ¿qué queremos concretamente explorar con la creación de un sandbox en un determinado sector? ¿En qué sectores de la economía creemos que se puede generar un gran impacto, incluso por regiones, así como hay estrategias de clústeres regionales? ¿Qué pasa si empezamos a hacer experimentos regulatorios en determinadas regiones para acompañar esos experimentos que están haciendo, esos desarrollos de clústeres por sectores, y ver qué está pasando? Incluso explorar la posibilidad de hacer competencia regulatoria a nivel municipios, a nivel departamentos, a nivel ciudades, para poder, con experimentos paralelos, determinar cuál puede ser la mejor forma de promover un determinado comportamiento. Estos son los sectores donde nos parece que podrían haber efectos muy grandes en la creación de empresas y en todo lo que tenga que ver con requisitos para crear sociedades. También pensamos que haciendo simplificación normativa en el sector financiero, en el sector de construcción, en telecomunicaciones, puede haber un gran impacto. Pensando en nuevos servicios de justicia, también creemos que puede haber un gran impacto. Y en comercio electrónico, claramente, donde la regulación hay que pensarla, no solo, hay que pensarla regulador, empresa y consumidor final. Porque hay veces, pensando en que estamos protegiendo al consumidor con determinadas normativas, resoluciones o actividades de protección al consumidor, realmente lo que estamos haciendo es haciéndole la vida más difícil tanto al consumidor final como a las empresas. Y eso se puede mejorar y se puede organizar mucho mejor haciendo experimentos regulatorios con las técnicas que hemos venido mencionando. ¿Cómo diseñaríamos un sandbox para un sector determinado? Y acá lo mismo, lo importante es ver cuáles son las preguntas correctas, independiente de los temas legales que habría que sortear, de normativo, qué tipo, si necesitamos una ley marco para poder crear ese tipo de cosas, en temas en los que no vamos a entrar, pero cuáles son las preguntas. Y estas son como algunas de las preguntas guía, y es, bueno, ¿qué herramientas vamos a usar? Porque tenemos que salirnos del típico flujo borrador, comentarios, decreto. ¿Cómo pensamos hacer la investigación? Y es con qué tipo de herramientas. Se habla mucho como del uso de analítica
en el sector gobierno, ¿qué pasa si también empezamos a usar técnicas etnográficas y antropológicas para realmente entender los distintos tipos de usuarios, cómo les va a pegar? Entender quiénes son nuestros regulados, como lo contaba Julián, es muy distinto, el tipo de regulación y el rol del Estado va a cambiar dependiendo de quiénes van a ser los regulados en el sector determinado. ¿Cómo podemos diseñar el proceso de colaboración entre sectores? Volviendo a lo mismo, evitar el borrador, comentarios, regulación final, y es más bien cómo podemos diseñar un nuevo tipo de colaboración donde podamos hacer escenarios, simulaciones, pruebas rápidas para determinar si lo que estamos pensando funciona o no de una forma muy efectiva antes de marcarnos en sacar una regulación realmente. Y sobre todo, cuáles son los comportamientos que queremos promover, que eso es algo que realmente muchas veces no es claro. Y les quiero dar un ejemplo de una guía, de uno de los procesos en diseño en Inglaterra, de cómo planean la cosa. Y se las explico rápidamente. Y es, aquí muy claro, es cuál es la intención, qué es lo que se quiere realmente. ¿Y qué está detrás acá con los drivers de la intención? En este caso era para crear un sistema para familias vulnerables. Acá en la columna izquierda se describe cuál es la situación actual. Y acá en la derecha, cuál es la realidad que ellos esperan, la realidad deseada. ¿A dónde les gustaría llegar? Lo que se llama, por ejemplo, en políticas públicas y en teoría social, la teoría del cambio. ¿Cuáles son las preguntas que se están haciendo? Y al principio, ¿cómo piensan que pueden llegar allá? Con las herramientas y las distintas cosas. Esto se hizo para realizar políticas públicas para familias vulnerables en Inglaterra. Creemos que plantillas de este estilo, y con Julián estamos desarrollando varias herramientas de este estilo, podemos lograr mejorar muchísimo la conversación. En el caso, por ejemplo, de cómo se debate la regulación financiera, a uno muchas veces le llega la circular en negrilla con los cambios, pero no sabemos realmente cuál es la intención detrás de esa política, o cuál es la realidad actual y hacia dónde se quiere ir. Porque si uno tuviera eso con mucha más claridad, es mucho más fácil tener las discusiones y en el caso del sector privado sentarse a pensar cómo pueden dar comentarios que realmente le apunten no solamente al interés de la empresa en particular, pero realmente a promover la política que todos quisieran llegar. A la hora de promover, esto es uno de los marcos, por ejemplo, de la agencia Nesta en Inglaterra, donde se está buscando mezclar en un ambiente con herramientas de diseño y también de teoría de la regulación, cómo podemos codiseñar, codescubrir, codesarrollar y coejecutar políticas públicas en un espacio donde estén las personas de a pie y política pública. Y cuando digo las personas de a pie, por ejemplo, en comercio electrónico se habla mucho entre gremios, pero realmente casi nunca se hacen pruebas con usuarios que están viviendo el comercio electrónico en el día a día. Y donde podríamos empezar a hacer ejercicios de colaboración de este estilo, y hoy en día se pueden hacer con herramientas virtuales, donde, así como les mostré el mapa del Service Blueprint, podemos empezar a hacer cosas tan sencillas como estas, pero es para entenderlos en los distintos niveles, que es lo que está determinado por los colorcitos, cómo los distintos usuarios o stakeholders del proceso regulatorio van a interactuar ante la propuesta regulatoria que esté. En el caso de la justicia, por ejemplo, ¿cómo podríamos diseñar un sandbox para explorar nuevos tipos de servicios de justicia? Y básicamente, ¿qué buscaríamos organizar? Y es organizar un portafolio de exploración de nuevos tipos de servicio en esta caja, donde a medida que vamos haciendo experimentos, usando las herramientas que les hemos mostrado, vamos mitigando el riesgo de innovación, vamos incrementando el impacto explorado, hasta que llegamos acá, donde nos damos cuenta que sí podemos realmente sacar como política pública, por ejemplo, un nuevo tipo de servicio de juzgado o un nuevo tipo de servicio de justicia. Y yo creo que este mismo approach como de portafolio de innovación empresarial sirve para mirar y para entender las distintas iniciativas regulatorias y mapear las distintas iniciativas regulatorias que puede tener una entidad, donde en esta fase de exploración, con las distintas herramientas que hemos mencionado, podamos ojalá ir subiendo en esto. Además, llegando a usar herramientas, por ejemplo, del mundo de la inversión, de inversión en startups. Esta es una que se inventó Steve Blank, que es el profesor más importante en emprendimiento en el mundo, y es donde tienen como un termómetro para medir si una startup está lista para recibir inversión, a medida que va avanzando en distintos niveles. El primero es donde están viendo si realmente la solución que tienen le pega a un problema real, si ya tienen, por ejemplo, una forma de cobrar donde realmente generen ingresos, donde ya tengan un modelo de costos que funcione, donde tienen un prototipo. En política pública podríamos diseñar herramientas similares donde podamos ir mirando, a medida que vamos recolectando evidencia en un sandbox,
cómo vamos avanzando en este termómetro para ver cómo logramos eso. ¿Cómo se vería en el caso de justicia? Podríamos hacer lo que se llama en Internet el long tail y poder ir desarrollando nuevos tipos de servicios de justicia digitales que podemos ir experimentando en la forma en la que les hemos ido mostrando, que es muy distinto a simplemente saltar a necesitamos un decreto que diga las notificaciones electrónicas funcionan o vamos a implementar un expediente virtual. Más bien, si tuviéramos un área de experimentación, podríamos prototipar en paralelo los nuevos tipos de servicio e incluso las nuevas normas procesales que podrían ir acompañando ese proceso, de tal forma que vamos mitigando ese riesgo de que la política pública salga mal y evitar que nos demoremos 2 años en entender si la regulación que sacamos funciona o no funciona. En el caso del emprendimiento, ahorita hay un proyecto que se está moviendo que propone, por ejemplo, la creación de un sandbox para modelos de negocio innovadores en industrias reguladas. Y lo que nosotros proponemos es que esta idea no debería ser únicamente para modelos de negocio innovadores, sino para la promoción de la actividad económica empresarial en general, donde por medio de las herramientas que hemos comentado podamos explorar realmente cómo hacer que crear una empresa en Colombia sea lo más fácil posible en sectores no regulados o digamos no pesados en regulación, que eso es muy fácil, y después identificar un par de sectores prioritarios para la reactivación económica donde podamos explorar esto para ojalá lograr pues, una recuperación económica para el país mucho más fácil. Usando herramientas de este estilo como las que les hemos mostrado, y en el caso de emprendimiento, esto es una herramienta en diseño, por ejemplo, que habla de usuarios extremos, donde la idea es buscar quién es el usuario más novato por un lado y el usuario más experto. Y lo que dice esta teoría es que si uno le hace un producto o un servicio que cumpla las necesidades del más sofisticado y del más novato, el resto que está acá en la mitad se cubre por sí solo. Y con esto, esto es una forma mucho más sencilla de determinar si lo que estamos sacando realmente va a cubrir a los distintos tipos de espectro de usuarios. En el caso de la herramienta que nos mostró Julián sobre los distintos tipos de regulados, podríamos mirar cómo combinando herramientas de diseño, podríamos tratar de entender cuáles serían los dos extremos de sujetos a ser regulados y usar herramientas de este estilo para promover una mejor regulación. ¿Cuáles serían otros potenciales casos de estudio, Julián? Acá, como dijo José, yo creo que este cambio de la forma como actuaría el regulador hacia pensar en pilotos, hacia pensar en experimentación, puede ser tremendamente útil, no solamente en lo que uno podría denominar la regulación de los negocios, sino también en lo que académicamente se conoce como la regulación dentro del gobierno, porque también existe una regulación dentro del gobierno. Cuando, por ejemplo, uno tiene al Ministerio de Hacienda queriendo impactar la conducta de los municipios, cuando uno tiene al DNP queriendo impactar la conducta de departamentos y municipios, cuando uno tiene autoridades administrativas, como era el caso de las superservicios, que tenía a su cargo certificar o desertificar a los municipios por el uso de los recursos de agua potable y saneamiento básico, uno está hablando de regulación dentro del gobierno. Y si uno ya acepta, ¿no?, que hay que, y creo que esto ya es, existe un consenso importante entre digamos, la tecnocracia colombiana, y uno ve, digamos, ejemplos muy claros en el DNP de toda una decisión, de toda una voluntad de mejorar la calidad de la regulación. Aquí uno diría que es necesario mejorar la calidad de la regulación de los negocios y que también es necesario mejorar la regulación dentro del gobierno. Es decir, que así como yo considero que al momento de regular los negocios tengo que aplicar, por ejemplo, la herramienta que ha sido muy impulsada por la OCDE del análisis de impacto regulatorio, conocida en Colombia como el análisis de impacto normativo, esa misma herramienta debería ser usada cuando las autoridades nacionales quieren regular el comportamiento de departamentos y municipios. Y eso tiene un impacto fundamental en sectores como agua potable y saneamiento básico, en la cual hay una total interacción entre la regulación de los prestadores y la regulación de departamentos y municipios. Como quiera que siga habiendo muchos municipios prestadores directos y que buena parte de los recursos que llegan al sector provienen del sector público.
en un momento en el que el país necesita con urgencia recuperar, ¿no?, su economía. Por ejemplo, el rol que pueden tener inversiones como regalías es fundamental. Y allí uno encuentra casos como toda esa regulación dentro del gobierno que surgió con ocasión de la reforma del 2011 durante la administración del presidente Santos y la creación de los OCATs. Ese ha sido un esquema tremendamente inconveniente, un esquema que deterioró de forma muy importante la ejecución de estos recursos, que a su vez generó mayores resistencias en las comunidades frente a las actividades de exploración, frente a los proyectos, y que por eso hoy, 9 años después, y aquí esto encaja con la reflexión que hace José sobre lo demorado que es corregir esos errores en política pública con el esquema actual, y hasta hoy lo vamos a empezar a corregir, ¿no? Entonces uno puede hacerse la pregunta, si alguien tuvo la idea brillante del triángulo del buen gobierno y de establecer unos OCATs, unos órganos colegiados de administración y decisión con el gobierno nacional, departamental, municipal, para el uso de regalías, si hubiera sido mucho más prudente, ¿no?, si la idea era de manera técnica regular el uso de las regalías, si hubiera sido mucho más prudente, por ejemplo, establecer unos pilotos, ¿cierto? No montar en el bus de los OCATs a todo el país, sino unos pilotos en 2 o 3 o 4 departamentos antes de montar a todo el país en un esquema de estas características, ¿no?, que le hubiera permitido a uno identificar los problemas de ejecución, los problemas de incentivos, ¿no?, todo lo que el país tuvo que descubrir mientras los recursos de regalías estaban estancados en fiducias y las personas, los colombianos más pobres y vulnerables, tenían necesidades de agua potable, educación, etcétera, etcétera. Entonces, aquí quiero resaltar como la importancia de traer todas estas herramientas, no solamente la regulación de los negocios, sino la regulación dentro del gobierno. Acá, entonces, uno puede pensar, si quiere usar el término sombrilla de sandbox regulatorio, como un espacio para llevar a cabo pilotos de regulación, que no solamente regulación de negocios, sino también regulación dentro del gobierno. Y uno puede entonces ya empezar a hablar, por ejemplo, de pilotos a nivel territorial, de la regulación que utilizamos en relación con, puede tener 2 visiones. Uno, la regulación que utilizamos en temas de descentralización, para los temas de responsabilidades, de recursos, de autoridad. Esto ya se ha hecho en el mundo, ¿no? Uno encuentra países como Vietnam, en los que hacen el piloto de un modelo de descentralización para esta provincia y otro modelo de descentralización para esta otra provincia, y después de un tiempo del periodo de ese esquema, se evalúan cuáles fueron los resultados, ¿no? Uno podría pensar acá en tener ese tipo de pilotos, por ejemplo, para una descentralización con muchísimo mayor nivel de discreción en ciertos departamentos frente a otros, ¿no? Y después de 2 o 4 años evaluar qué fue lo que pasó. Si era verdad, como se decía en los círculos tecnocráticos, que al darle más discreción a los departamentos y municipios eso es el desastre, o si por el contrario, esos pilotos nos demuestran que puede haber allí una ganancia muy importante en innovación y en aprendizaje en el sector público. También a nivel territorial, esta sombrilla de los sandbox regulatorios pueden ser muy útiles para que el país se reencuentre con la descentralización. Lo que hemos vivido desde el año 94, cuando la administración Samper buscó cambiar la metodología del Sistema General de Participaciones infructuosamente, pero que luego lo logró en el 2001 la administración Pastrana, lo que uno ve es que ha habido un proceso de recentralización en el que se le han recortado los recursos a los municipios y departamentos, pero en el que también se le han recortado de una manera muy importante su autonomía administrativa, ¿no?, con todos estos sistemas de monitoreo y control que en el 2007, durante la administración Uribe, en el 2011, durante la administración Santos, se incluyeron en la misma Constitución. Entonces, si uno piensa en los sandbox regulatorios, en la posibilidad de que, por ejemplo, Medellín diga, mire, es que yo quiero, y esto es algo en lo que se ha estado trabajando en el Centro de Estudios Regulatorios que conformó Suramericana con varias universidades, ¿por qué no podemos dejar que Medellín, por ejemplo, tenga cierto margen en cuanto a la decisión de la regulación en ciertos sectores? Si Medellín quiere, por ejemplo, proyectar el tema de los servicios tecnológicos, del desarrollo de software, etcétera, etcétera. Si ese es el sector que Medellín ha considerado prioritario, ¿por qué no dejarlo innovar en la regulación?
si las ciudades capitales de la costa Caribe quieren, por ejemplo, hacer de la industria, qué sé yo, de variantes del turismo con los servicios médicos, hacer de eso un sector que genere cierto desarrollo, ¿por qué no permitir esa flexibilidad, obviamente con un procedimiento en el que haya una aplicación, obviamente con una ley que establezca cuál sería el procedimiento para esa aplicación, cuál sería el periodo, cuáles serían la asignación de riesgos, cuáles serían los mecanismos de protección para las personas que participen, pero ¿por qué no reencontrarnos con la descentralización a través de esta variante del sandbox regulatorio en un ámbito geográfico determinado? También con esto, como les decía, la idea es que no solamente veamos la herramienta del sandbox regulatorio para la regulación de los negocios, sino también para la regulación dentro del gobierno, y que pensemos más allá de los sectores que, como dijo José, han estado siendo protagónicos, como el sector financiero, el sector de comunicaciones, ¿no? La CRC ha estado trabajando en estos temas, también con una ayuda muy importante de la Universidad Nacional. ¿Por qué no pensar en sectores, por ejemplo, como el de agua potable y saneamiento básico? En el mundo ya se está hablando de la utilización de blockchain y de contratos inteligentes para la administración de los recursos de agua a nivel de una cuenca, ¿no? ¿Por qué no podemos pensar en la introducción de mecanismos diferentes para reconocer las limitaciones de pago de los usuarios de menores ingresos en el país? Por ejemplo, facilitando pagos en las tiendas, en los supermercados, a través de los móviles, con pequeñas sumas, 100 pesos, 200 pesos, y que de esa manera el país avance, ¿no? No solamente en la solución de unas fallas del mercado, sino en la satisfacción de la racionalidad regulatoria de derechos humanos. Es decir, esta es una herramienta tremendamente potente para que, sin entrar en el riesgo de cambiar la regulación para todo el país, sí abramos las compuertas a innovación, ¿no? Innovación que es muy necesaria para mejorar los recursos disponibles en un sector, para mejorar la ejecución de esos recursos, para mejorar la sostenibilidad de ese tipo de alternativas. Y de nuevo, ligando esta figura del sandbox regulatorio con ese modelo que veíamos que puede ser una herramienta muy útil para cualquier regulador, ¿no? Puede ser el rector en una universidad queriendo regular la calidad docente, o puede ser la alcaldesa queriendo regular la conducta de los ciudadanos. ¿Por qué no, digamos, reconocer que una figura como estas, primero, nos saca de ese mundo tan jerárquico en el que hay alguien, un iluminado, que dice que al país hay que montarlo en los OCATs y todo el mundo se tiene que montar en ese modelo, sino que salimos de ese mundo jerárquico y le damos un contenido mucho más igualitario, en el sentido de que habría mucha más comunidad mucha más reconocimiento del contexto particular de ciertas comunidades, ¿no? ¿Por qué no reconocemos un carácter mucho más fatalista en el sentido de ser mucho más flexibles, ¿no? Y uno más individualista en el sentido de que la regulación pueda responder a todas esas necesidades del mercado y a que los actores que están en el mercado puedan, a través de estos sandbox regulatorios, participar de una manera mucho más activa en la configuración de esa regulación, ¿no? Por supuesto, no estamos diciendo que en el país no haya, digamos, ya iniciativas en este sentido, como lo mencionó José. Hay en el sector financiero, también en el sector de comunicaciones. Ha habido intentos, por ejemplo, en el sector de agua potable y saneamiento básico, con los esquemas diferenciales, pero todavía seguimos siendo, a nuestro modo de ver, muy tímidos. Todavía dentro de esas dos grandes narrativas que hay en la administración pública, parecería seguir triunfando esa narrativa legalista sobre la que hoy nos está diciendo, hombre, las necesidades y las dificultades tan grandes en las que estamos nos deben llevar a abrir mucho más rápidamente las puertas a la innovación. ¿Qué queremos un poquitico con esto que les venimos planteando? Es cambiar la conversación y ampliar sobre todo el espectro de preguntas que nos estamos haciendo y ver cómo se amplía la caja de herramientas para regular, porque incluso con la conversación alrededor de los sandbox, la pregunta, o sea, siguen surgiendo preguntas sobre, bueno, pero ¿qué herramientas vamos a usar para hacer investigación incluso dentro del mismo sandbox? ¿Cómo vamos a cambiar el proceso de conversación con los regulados? ¿Qué tipo de regulados? El hecho de que se estén promoviendo sandbox para muchas cosas no nos resuelve el problema de cómo logramos incorporar nuevas capacidades regulatorias si el país decidiera avanzar como por esta vía. Por eso pensamos que la conversación tiene que ser mecanismos dentro de la legislación que nos permitan hacer nuevas cosas, pero una vez tengamos esos mecanismos es también tener nuevos procesos y herramientas que nos permitan avanzar hacia una mejor conversación en este sentido.
Y por eso, de las preguntas con las que arrancamos, pero siguen siendo para nosotros las más importantes y que tenemos que seguir explorando, son cómo podemos cambiar la conversación para tener mejor regulación y política pública. Porque si no cambiamos la conversación, hoy vamos a hablar de sandbox, después se habla en el documento, por ejemplo, del gobierno de inteligencia artificial, se habla de regulatory beaches, y mañana le vamos a poner otro nombre, vamos a pasar después al spa regulatorio o a lo que queramos, pero finalmente si no tenemos mejores herramientas a la hora de tomar decisiones, de analizar a los regulados, de prototipar más rápido, de tener retroalimentación mucho más rápido, pues no vamos a avanzar mucho realmente. Y como lo decía Julián al principio, en épocas de crisis es cuando mejor necesitamos regulación. ¿Cómo también podemos hacer que el sector privado haga mejores aportes a la discusión regulatoria? Cuando estaba en empresas, muchas de las quejas de los reguladores es, el sector privado lo único que me dice es, no me gusta, no me gusta, no me gusta, pero realmente no tienen nuevas propuestas que nos digan, oiga, realmente no es por aquí, sino es por allá. Entonces, parte de cambiar esta conversación es ver cómo podemos hacer que el sector privado, con las herramientas que hemos mencionado, pueda acercarse a un regulador y decir, venga, yo le ayudo, que tengo también una nueva caja de herramientas para que podamos promover los objetivos que nos funcionan a ambos. Necesitamos, por ejemplo, desarrollar KPIs para medir el éxito de la regulación. Cuando sacamos regulación que permita, con la que pensamos mejorar la inclusión financiera, ¿cómo podemos realmente sacar métricas en caso de que sean deseables y que no generen incentivos perversos, donde vamos a medir rápidamente si la regulación está teniendo los efectos deseados, si el comportamiento que queríamos promover realmente se está logrando, si por el contrario los usuarios en los distintos niveles están haciendo cosas totalmente en contrario a lo que queríamos sacar. Y en esto, por ejemplo, Julián tiene un par de preguntas que son muy útiles a la hora de pensar en KPIs o términos de métricas, Julián. Sí, digamos, acá lo que yo hago es, digamos, de nuevo, trayendo la teoría de la regulación, que tiene una capacidad de aplicación inmensa, ¿no? Y que es algo que tenemos que promover mucho en nuestras universidades, y en el gobierno, y en las empresas, y en las organizaciones de ciudadanos. Entonces, como lo decía José, para que mejore la regulación en Colombia, así como para que haya un buen partido de tenis, de squash, en fin, se necesita que ambas partes mejoren sus capacidades. Si queremos que la regulación en Colombia sea mejor, no solamente el sector público tiene que mejorar sus herramientas, sino también el sector privado tiene que mejorar en la manera como le exige calidad regulatoria al sector público o a un regulador, en fin. Entonces, además de la teoría cultural que les había presentado antes, que sirve para que desde el sector privado también se facilite la preparación de propuestas, aquí en estas 5 preguntas que vienen del trabajo de Baldwin, de Cave y de Loch, sobre cuáles son los 5 criterios básicos de la calidad de la regulación. Esto acá como aterriza, en que si yo estuviera en, qué sé yo, la dirección de regulación de una empresa, de la vicepresidencia jurídica de una empresa grande, yo organizaría el análisis regulatorio de mi empresa de manera que muy rápidamente, cuando estoy frente a una regulación, yo pueda hacerme estas 5 preguntas, ¿no? ¿Y por qué es importante estas 5 preguntas? Porque es el análisis más parsimonioso posible, el que me da el análisis más profundo gastando la menor cantidad de tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahora? Además de lo que veníamos comentando, digamos, de hacer un análisis artículo por artículo con un comentario en Word al lado, nosotros cuando estamos haciendo análisis regulatorio tendemos a ir de una vez a la eficiencia de la medida. Y como dijo José, pues esa es una pregunta compleja, ¿no? Pero de una vez miramos la eficiencia y tratamos de mirar la eficiencia sobre todo como en el corto plazo, ¿no? Cuando esa es una pregunta a la que quisiera explicar un poquito después, pero es una pregunta muy gruesa a la que podemos llegar al final, a la que puede ser que ni siquiera sea necesario llegar, ¿no? Entonces, estas 5 preguntas que uno debería hacerse en este orden podrían ser las siguientes, con base en el trabajo de Baldwin, Cave y Loch. Primero, ¿el proyecto está dentro del mandato del regulador? Muchas veces la regulación efectiva o la regulación que las autoridades mencionan ni siquiera está dentro del mandato del regulador, ¿no? Un ejemplo reciente tuvo lugar, por ejemplo, cuando la alcaldesa de Bogotá anunció que iba a haber servicios públicos gratis para toda la ciudad durante un mes, ¿no?
simplemente era un tema que estaba fuera de su competencia. Entonces, digamos, casi que uno no tendría que pasar al análisis de la eficiencia de esa medida, ¿no? Ahora, ese análisis del mandato también puede ser mucho más profundo, más de fondo. Puede haber tensiones, ¿no?, al interior, diferentes valores, pero lo primero que tengo que ver es si se cumplió o no ese mandato. La segunda pregunta para saber si yo estoy frente a buena o mala o regulación de buena o mala calidad es hacerme la pregunta sobre la accountability, ¿no? Entonces yo debería entender que si tuvo un importante nivel de accountability, en principio vamos a estar frente a buena regulación, pero que si tuvo un bajo nivel de accountability, vamos a estar frente a un bajo nivel de la regulación. Y no solamente el accountability tradicional jerárquico, ¿no?, de un regulador nacional que puede ser el control político frente al Congreso o el control que ejercen las altas cortes, sino también que haya accountability igualitario, que haya accountability frente a los ciudadanos, frente a los usuarios, ¿no?, que haya accountability también individualista frente a los mercados, qué tipo de información está compartiendo ese regulador para explicar sus medidas. Y pues otro tipo de accountability, la fatalista, que pasa quieran o no. Muchas veces, pues, digamos, en ninguna norma sale que uno tiene que ir a rendir cuentas de su regulación en la W, en el programa con Julio Sánchez Crito y Félix de Bedut, pero ese tipo de accountability también existe. Y esto ha sido tal vez uno de los principales problemas de la regulación que ha surgido con ocasión de la pandemia, ¿no? A nosotros nos dicen, por ejemplo, en nuestro rol de padres de familia, que los niños de menos de 2 o 3 años solamente pueden salir 3 veces a la semana, media hora, ¿no? ¿Qué nivel de accountability tuvieron esas medidas? Casi que ninguno. ¿Qué nivel de justificación están compartiendo las autoridades? Ninguno. El tercer tema que yo me debería preguntar es si se cumplió o no con el debido proceso regulatorio. Esto de nuevo tiene como una dimensión de fondo y otra más de forma, más formal. En la formal, incluso en la formal, vale la pena hacer la revisión del debido proceso regulatorio. Es posible que algunos de ustedes, por ejemplo, hayan conocido el decreto del Gobierno Nacional que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional porque no cumplió con el requisito de tener todas las firmas de los ministros. Pero más de fondo, el debido proceso regulatorio, lo que nos lleva a todos es a exigir que el proceso regulatorio sea justo, que sea ágil, que sea accesible para todos, no solamente, por ejemplo, para la empresa líder en un determinado sector. La cuarta pregunta que uno tendrá que hacerse es si en esta regulación hubo suficiente experticia, ¿no? Ahora, esa experticia puede ser compleja, puede ser una experticia técnica. Si yo estoy, por ejemplo, hablando del debate que hay ahora sobre la tarifa asimétrica en el uso de las redes de telefonía móvil, el debate que hay entre Claro de un lado y los otros operadores, y la discusión sobre esa regulación de parte de la CRC. Allí, por ejemplo, si yo voy a ver si se justificaba o no esa regulación, si estoy frente a buena o mala regulación con esta tarifa asimétrica, pues necesito una experticia económica en relación con de qué manera estoy evitando que haya aquí unas fallas del mercado, pero también una experticia técnica que me debe dar las conclusiones sobre la evolución del crecimiento de la infraestructura, sobre si aquí se presenta temas de ser red redundante o no como en otros servicios. Pero esa experticia es fundamental. Ahora, por supuesto, uno reconoce que pues no hay expertos neutros, uno reconoce que comunicar esa experticia es difícil, pero este es un aspecto fundamental, el cuarto. Y la quinta pregunta que uno debería hacerse desde el sector privado cuando le presentan cualquier regulación es si el regulador tomó la opción más eficiente. Y en esto José tiene razón. No es un tema fácil, hay muchísimos debates. Si yo lo que tengo que ver es, por ejemplo, el costo y el beneficio desde el punto de vista simplemente monetario, de manera que una buena regulación sería aquella que tenga un beneficio monetario superior a su costo monetario, o si debería incluir otros factores como por ejemplo el bienestar, de manera que yo lo que debería ver es que el bienestar supere, los beneficios en bienestar superen a los costos en bienestar, ¿no? Como puede ocurrir en todas las regulaciones que asignan costos y beneficios a diferentes sujetos, ¿no? Si yo asigno costos y beneficios de la regulación a diferentes sujetos, pues puede pasar que mi costo monetario sea más alto que mi beneficio monetario, pero que mi costo monetario esté asignado a unos regulados que, por ejemplo, tengan unos ingresos tan altos que la pérdida en bienestar de ese costo monetario sea mínima, y en cambio, desde el punto de vista de los beneficios, a pesar de que los beneficios monetarios sean más bajos, los beneficios en bienestar pueden ser muy altos si estos son asignados a una población que tiene unos ingresos tan bajitos que con esa regulación
con los bienes o servicios que obtienen, tienen una mejoría en su bienestar muy grande, ¿no? Este es un tema de mucha discusión, incluso en los Estados Unidos, que fue donde surgió toda esta idea durante el gobierno Reagan del análisis de impacto regulatorio, que luego fue, digamos, también desarrollado durante la administración Thatcher en el Reino Unido, incluso en Estados Unidos, durante la administración Obama, digamos, fue expedida como un executive order que lo lleva a uno es a que el análisis no se limite al tema monetario, sino que mire también el tema desde el punto de vista de bienestar. De manera que, en conclusión, si queremos tener una mejora regulatoria urgente como la necesitamos para la recuperación económica, es preciso que también se mejoren las herramientas desde el sector privado, ya no haciendo el tradicional análisis regulatorio, porque es imposible. Si ustedes cogen los 101 decretos de los que habló el Consejo Privado de Competitividad, es imposible hacerlo con el método tradicional. Y además no nos va a dar una idea de cuál es la tendencia de la regulación que nos permite identificar esa tendencia y que también de alguna manera nos permita pensar en cuáles son los riesgos regulatorios asociados. Y queremos seguir como pensando en las preguntas y andando, por eso queríamos proponer las preguntas que trae Julián, pero muchas otras que pueden salir es cuáles deberían ser los criterios para entender qué es una buena regulación, desde el punto de vista de forma y desde el punto de vista también como sustancial. Sustancial puede ser más difícil, pero desde el punto de vista de forma tan sencillo como que los ciudadanos puedan leer el decreto o puedan entender y o sea, que esté bien redactado, que sea fácilmente navegable un documento, porque igual si la regulación es buena, pero es larga y es dispendiosa, estamos aumentando los costos de transacción, ya sea de las empresas o incluso de las otras entidades del Estado que tienen que cumplir ese mandato regulatorio que impone, por ejemplo, una entidad del orden nacional. Y la otra es cómo hacemos que la regulación sea fácil de entender y baje los costos de transacción, como lo venía mencionando. Y queríamos traer todas estas preguntas a la mesa desde las herramientas que les hemos mostrado, porque también pensamos que si únicamente nos quedamos en hablar de sandbox y no de complementar con el proceso que se debe surtir para, uno, diseñar el sandbox de acuerdo a los objetivos que valgan la pena, dos, entender dónde puede haber un mayor impacto económico al promover una institución de este estilo, y tres, si lo creamos es cómo hacemos que realmente tenga una nueva forma de operar que haga lograr que su objetivo se cumpla y que no sea una institución nueva, pero que sufra de los mismos vicios que sufre un proceso regulatorio normal. Entonces ya son las 5:58, con esto queremos terminar. Muchísimas gracias a todos por estar conectados y acompañarnos en este webinar. Julián, unas últimas palabras antes de que nos despidamos. Bueno, no, de nuevo, muchas gracias a Legis. Yo creo que es tremendamente importante lo que está haciendo Legis en el sentido de tener estos eventos y estos choques para que empecemos a cambiar rápidamente el marco institucional. Solo de esa manera yo creo que vamos a tener esa recuperación económica que estamos necesitando con tanta urgencia. Yo creo que a este bus de mejoras regulatorias se están subiendo también otros actores del sector privado, como les comentaba. La aseguradora Sura ha promovido el establecimiento del Centro de Estudios Regulatorios, al cual se han sumado varias universidades, de manera que este es el momento en que todos, digamos, si lo digo como profesor de planta en la sabana, las universidades debemos conectarnos con estas necesidades concretas del país y dar todo el apoyo que se necesite en el sector público y en el sector privado. Y como última cosita, queremos hacer énfasis en que estas cosas como el sandbox no son únicamente para temas, entre comillas, innovadores. Si queremos realmente promover la creación de empresas en el país, pues ojalá sean en temas innovadores. Pero finalmente, un restaurante que funcione sigue siendo tan buena empresa o puede ser incluso un mejor modelo de negocio que montar la última guaracha en tecnología. Entonces, más que estar concentrándonos en si es un modelo innovador o si el criterio de innovación se cumple para los sandbox, pensemos en uno, cuáles son los comportamientos y sobre todo cuál es el impacto económico y el beneficio social que queremos promover con una mejor regulación. Entonces con esto cerramos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos.